Hola, muy buenos días y bienvenidas a Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Soy Andrea Henry. Yo, Juan Antonio Báez. Y estamos aquí otro día más con un capítulo sobre lo que preocupa a las jóvenes. Un podcast de las personas jóvenes para las personas jóvenes. Podéis encontrarnos cada 15 días en todas las plataformas, Spotify, iVoox, Apple Podcast. También estamos en vídeo en YouTube y en Spotify. Y como sabéis, este podcast nace del Consejo de la Juventud de España, el organismo que se encarga de representar a los más de 7 millones de personas jóvenes de este país, defendiendo nuestros derechos y hablando un poco en nombre de todas. Eso, y además hablamos sobre un tema que es bastante cargadito, además un tema que se ha hablado muchísimo en estos últimos tiempos, que es de salud y muy poquito también de salud mental. Como saben, el suicidio es la primera causa de muerte entre las personas jóvenes en España y bueno, tenemos que preguntar a qué se debe esto, que si estamos más sensibilizados o no, si antes se podían considerar cosas que ahora no, si las políticas que tenemos alivian la situación o no, y un montón de cosas. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el conocido como enfermero Jorge Ángel? Ya el enfermero va siempre delante, ¿no? Ya se te conoce como enfermero y luego ya el nombre. Sí, ya es enfermero Jorge Ángel y pues nada, muchas gracias por haberme invitado y con muchas ganas de contestar muchas preguntas. Pues por si vivís en una cueva o no tenéis TikTok y no sabéis quién es, enfermero Jorge Ángel es efectivamente enfermero e influencer con miles de seguidores en redes sociales. Sí, no solo estoy en TikTok, también estoy en YouTube, en Instagram y bueno, pues al final sigo trabajando de enfermero y aparte, bueno, pues lo que empezó un poco como un meme, pues al final pues ahí sigo, 3 años después. Esa es la primera pregunta. ¿Tú sigues trabajando como enfermero? Yo, ¿No has dejado el trabajo? Yo no he dejado el trabajo ni me he cogido una media jornada porque tampoco se puede compaginarla con eso. Y nada, entonces pues bueno, estoy trabajando en la UCI, yo tengo mi planilla y cuando tengo un rato libre pues hago lo que hago en las redes sociales. Divulgación en Sobre redes todo sociales. Divulgación, sí. Pero el crecimiento que fue de un día para otro, un día se te ocurrió, voy a subir este vídeo sobre algo que me preguntaron o sobre algo que vi gracioso en el trabajo y de repente... Si os soy sincero, yo antes no tenía ni redes sociales. Yo nunca me han gustado las redes sociales, mi tiempo libre lo he pasado siempre en el campo y tal. En la pandemia... pues volví un fin de semana que yo libraba, estaba con mi compañero de piso y bueno, me dijo, venga Jorge, hazte TikTok, que mira, que un vídeo me ha alcanzado 1000 visitas, tal. Digo, pues es que yo no me gusta eso. Nosotros, pues bueno, íbamos, me acuerdo, a las 8 de la tarde en la terraza, poníamos música para todos los vecinos, tal, ambientábamos un poquito el y nada, al final sí que me lo hice y un día se me ocurrió, pues un vendaje que hice en el trabajo, pues subirlo a las redes explicando un poco, pues oye, cómo vendar un dedo y tal. Ese vídeo me acuerdo que pilló en su momento unas 40.000 visitas y a raíz de ahí empecé y hasta hoy. Sí, porque además en TikTok no se puede controlar mucho cuando un vídeo se hace viral. Cuando se te hace viral, pierdes el control y empiezan a llegar miles de seguidores y empiezan a demandar más contenido, Sí, ¿no? sobre todo al principio, que era como el principio de la red social y al principio me acuerdo que vídeos se hacían muy virales, cuando menos te lo esperas. Claro, y también como que mezclas un poco estas dos partes, ¿no? Esta parte más divulgativa de, bueno, cómo vendar un pie o cómo pinchar a alguien o cómo sacar sangre. Y luego también tienes una parte de anécdotas curiosas que también es un poco la que engancha al público. Sí, al final, como bien tú has dicho, lo que engancha al público es las anécdotas y cosas que te puedan pasar en el día a día. Yo, por ejemplo, subo un vídeo de, pues bueno, consejos a la hora de hacer una transfusión sanguínea o venga, esto a tenerlo en cuenta, tal, no sé qué. Y es verdad que también lo ve gente, que oye, que eso para mí es un orgullo, decir, madre mía, si es que el otro día, por ejemplo, un vídeo de 10 minutos explicando todo el material que tenemos en la UCI, lo vieron casi 500.000 de personas, que yo dije, madre mía, para 10 minutos ha estado la gente viendo eso. Pero yo creo que esa gente ha llegado ahí también mucha, pues por las anécdotas adolescentes, gente que no es adolescente, pues anécdotas que me pasan en el trabajo, que te pueden pasar en el día a día, cosas a nivel general. ¿Y cómo es el día a día en un hospital? En tu caso en la UCI, ¿no? Has dicho que estás ahora... Pues sí, el día a día en el hospital, pues a ver, la UCI, como sabéis, es un servicio bastante especial. Entonces, pues bueno, pues en la UCI pues se ve de todo. Se ven cosas muy tristes, pero luego también pues gente que se recupera, gente que entra muy malita y sale por su propio pie. Y eso, pues, eso tiene que compensar siempre a lo malo, porque si no, nadie trabajaría ahí. Sí, no, nadie trabajaría ahí, efectivamente. Y de toda la gente que te escribe y todo el material
material que lanzas, ¿no? Que al final te escribirá un montón de gente. ¿Tú crees que la gente, y la gente joven en especial, está concienciada sobre la salud y sobre los problemas y sobre el tratamiento y todos los temas que tengan que ver con salud? ¿O no? Todavía falta muchísimo y la gente... Falta mucho, pero también me ha sorprendido para bien muchas cosas. Bueno, de hecho hace poco, el otro día, un grupo de adolescentes, como 15 o 20 adolescentes, me saludaron por la calle, se hicieron una foto conmigo, tal, y me dijeron que siempre, que sí o sí, desde que veían mis vídeos siempre utilizaban preservativo. A lo tonto, yo no sé cuántos embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual habrán evitado. Pues no lo sé porque eso no se puede contabilizar, pero el típico vídeo poniendo un preservativo a un plátano de millones de visitas, pues posiblemente hayamos ya evitado unos cuantos sustos. Sí, además esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando pasamos por nuestra etapa educativa, nosotros que no hace tanto que terminamos hace ya unos años, yo muy poco. Antonio más que yo, muy poco. Que terminamos el instituto. Yo recuerdo terminar el instituto y la única educación sexual que había recibido había sido lo que has dicho tú, el plátano y el preservativo. No recuerdo nada mucho más allá. Hay más cosas. Hay muchas más cosas. Por ejemplo, me ha sorprendido que no solo hay relaciones con penetración, por supuesto, que es que lo que siempre estamos acostumbrados a ver. También están, por ejemplo, las relaciones orales. Y me sorprendió que yo subí un vídeo de una barrera de látex, que simplemente es una barrera pues a la hora de tener relaciones orales, y o bien sean vaginales o bien sean anales, y nadie conocía la barrera de látex. Y al final es verdad que, por ejemplo, un virus del papiloma humano te puede llegar a través de una relación oral. O sea que parece que solo está todo el mundo piensa en el preservativo, pero hay muchas más cosas. Y luego maneras también de disfrutar, que no solo es lo que siempre se ha hablado, pues tal, que mucha gente solo piensa que el sexo es penetración y ya está. Hay muchas más cosas aparte de eso. Y eso es verdad que poco a poco sí es verdad que se va hablando más de ello. Pero se tiene que seguir hablando. Pero se va hablando más, ¿eh? Yo creo que nuestra generación, yo recuerdo lo que te decía en el instituto, solo hacer esto. A mí nadie me habló, por ejemplo, porque toda la educación sexual estaba en educación sexual heterosexual. Y a mí en ningún momento en el centro educativo a mí me hablaron de otros riesgos y métodos de protección cuando tienes una relación con alguien, por ejemplo, de tu mismo sexo. Pero sí que yo creo que las personas jóvenes, no sé, hemos roto un poco de barreras. O sea, posiblemente nuestros padres, cuando eran más jóvenes, había temas que no hablaban, ¿no? O a lo mejor no, o a lo mejor es que como nosotros ahora somos jóvenes, nos creemos que los jóvenes de ahora están mucho más avanzados en estos temas. Los jóvenes de ahora sí están más avanzados, por supuesto, que nosotros, y mucho más avanzados que nuestros padres y mucho más avanzados que nuestros abuelos, pero porque antes, lo que hemos dicho, no se hablaban era más un tema así, pues tabú. Yo me recuerdo que en mi casa tampoco nunca me hablaron del tema. Total. Al final me acuerdo que el que me habló y como que un poco me dijo las cosas fue mi amigo, que para esa edad estaba más avanzado que el resto. Siempre había un avanzado. Siempre. O el mayor. Y él fue el que nos enseñó. Me refiero, él fue el que nos dijo, mira chicos, esto va así, esto va así. Total. Yo te tengo una pregunta, porque además, que también supongo que pasará, ¿no? Hay mucha gente que, a pesar de que los hijos o las hijas quieran aprender y quieran saber más, evidentemente tienen problemas porque parece que son charlas para pervertidos, que son cosas que te van poco menos que adoctrinar, ¿no? Por saber al final más cuestiones que no sea solo la penetración. ¿A ti te han llegado también muchos mensajes diciéndote que eres un pervertido o que tus redes son un escándalo para sus hijos en las redes sociales? Pues la verdad es que mensajes como tal, algunos sí que he recibido de... A ver, sí es verdad que a veces yo tampoco controlo, yo intento compaginar diferentes temas. Pues, por ejemplo, uno de primeros auxilios, luego meto uno de sexualidad. Si, por ejemplo, subo un día 3 vídeos, no subo los 3 de sexualidad para no ser muy repetitivo. Para compensar. Pero qué casualidad que precisamente los vídeos sobre sexualidad, al ser un tema que pues a la gente joven le interesa, pues al final esos vídeos siempre como que cogen más visitas. Entonces al final, como esos vídeos cogen más visitas, parece que es muchas veces solo hablar de eso. Entonces sí me ha llegado algún mensaje de siempre hablar de lo mismo, tal. Yo le digo, mira, métete en mi perfil y vas a ver que... Hablo de todo, pero qué casualidad que si hablas de eso, a la venga, todo el mundo lo ve. Sí. Y dices, bueno, pero a ver, intento hablar de todo. Es la otra cara también un poco de las redes sociales, ¿no? Sí. Pero es verdad que pensamos que los jóvenes lo tienen todo hecho, que los jóvenes ahora están más informados que nunca, que sabemos de todo. Estoy hablando en tercera persona, pero es que tengo que hablar en primera. Pero los casos de enfermedades de transmisión sexual no paran de subir, quiero decir, no es algo que hayamos erradicado, no se nos ha olvidado, no de repente somos una generación perfecta que no comete riesgos, ¿no? En cuanto a relaciones sexuales. Esto es importante decirlo. Han subido
bastante. En parte también porque ya se ha perdido un poco el miedo. Siempre se ha hablado del VIH, ahora como hay tratamiento, pero al final como que se ha perdido un poquito el miedo. Pero lo que digo siempre, no está solo el VIH, hay muchas más cosas que el VIH. Y luego aparte que es verdad que pues antes siempre estaba el miedo al embarazo no deseado. Entonces, claro, como ahora también están los métodos anticonceptivos, como que el embarazo es lo que se ve, y ahora como ya están los métodos anticonceptivos, la gente dice, bueno, como no puedo quedarme embarazada, pues las infecciones no se ven, entonces no se ven hasta que te pasan. Sí. Entonces, pues en parte están bajando, y también luego que apenas hay, yo creo, últimamente campañas de concienciación un poco de estas cosas. Bueno, hace poco fue el día del VIH, el día contra el VIH, pero sí, ha bajado un poco el apoyo institucional, bueno, no institucional, sino que al final, bueno, es un tema que se ha tratado durante muchos años y que se ha conseguido estabilizar de alguna manera, que por supuesto sigue siendo un problema, y sí que es verdad que se habla menos, pero eso no quiere decir que no siga ocurriendo, efectivamente. Y se hace puntual, yo por ejemplo, que soy de Tenerife, nosotros tenemos el carnaval, el mejor carnaval del mundo, que aprovecho, y claro, ahí justo antes de que empiece el carnaval se hacen campañas para evitar, ¿no?, los contagios, porque es verdad que hay un montón de enfermedades o que hay un aumento significativo, porque la gente va toda loca y si ligas, pues ligaste del todo, pero se hacen muy puntuales, no se hace algo muy corrido, ¿sabes? O muy de seguido. O la campaña simplemente es repartir 4 condones y quien coja bien y quien no, pues paz descanse. Sí, y sigue siendo un poco, pues eso, tabú. Al final hay mucha gente que no tiene la confianza con sus padres o con su familia de hablar y al final encuentras donde encuentras la información, pero yo vuelvo siempre a una cosa que se repite mucho en este podcast, que es que tampoco es justo que haya personas individuales que tengan sobre sus espaldas el peso de concienciar o de educar o de informar a una generación, porque esto no debería ser algo que hicieran solo, en este caso, personas como tú, sino que las instituciones tienen que ser las responsables de esto. Sí, se podrían hacer campañas muy chulas. Se podría hacer, yo conozco pues dentro de mi perfil 2-3 personas más que que estamos en temas de salud y tal, se podría hacer por ejemplo un anuncio en la tele muy chulo. Sí. Y por ejemplo eso no se ha dado la oportunidad, no han llamado y bueno, se tocan temas que yo creo que falta un poco que las instituciones se metan en redes sociales más también enfocado a los jóvenes, porque al final todo parece que está enfocado de 30 años para arriba. Efectivamente. Y creo que es importante cuidar la juventud. Si es que si no cuidamos la juventud, al final, si es que es la base. Es la base. Es que para mí, yo lo tengo clarísimo. Eso es ya, además, con el tema de la juventud, y lo hablábamos antes, por desgracia, la primera causa de muerte entre las personas jóvenes es el suicidio y aprovechando que tú perteneces al sistema sanitario, ¿tú crees que hay suficientes recursos o profesionales para tratar la primera problemática que tienen las personas jóvenes en cuanto a salud, que es el problema de salud mental? Para nada. A la vista está que tú... Es que, yo... buscas un psicólogo y un psicólogo te lo tienes que pagar tú. Y un psicólogo es caro. Primera barrera. Y aparte, y sí, primera barrera, la barrera económica, pues sí, claro. Es que no todo el mundo se puede permitir pagarse una sesión de psicólogo a la semana. 50, 60, 70 euros a la semana. Claro, es que estamos hablando de mucho dinero. Y pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo en mi centro de salud, el último que estuve antes de estar en la UCI, pues para un cupo de, no sé si son, pues miles, a lo mejor 20.000 personas, hay un solo psicólogo, en este caso psicóloga. Muy buena, pero una. Entonces, al final te dan cita, pero para te dan 2025. Cita. Claro, 10 minutos. En 10 minutos no se solucionan las cosas. Y yo creo que en ese aspecto, pues también yo hablo mucho de salud mental en redes sociales. Desde la perspectiva, yo, también he estudiado parte de salud mental. Claro. Yo he estudiado mi asignatura en la carrera de salud mental, mi asignatura de psicología. Y luego también lo que voy viendo mucho en redes sociales. Y mucha gente me escribe Gina Jorge, tal. Entonces, por ejemplo, pues hace poco subí un vídeo sobre la depresión. Hace poco subí un vídeo sobre el trastorno bipolar. Siempre, por supuesto, mencionando a los profesionales que se dedican a ello más que yo, porque yo es verdad que en una UCI no hago mucho tal, pero nosotros, por ejemplo, como enfermeros, también hacemos de psicólogos. Claro. Y eso es algo que no debería ser. Es decir, sí debería, porque al final todos somos humanos, pero debería haber un psicólogo, un trabajador social, para que también, porque posiblemente sepan más que nosotros, estar con la familia cuando una persona fallece, estar con una persona joven cuando está ingresada. Entonces, claro, a la vista está... que es que plazas de psicología en el PIR. Una cada 47, creo. 47. Una cada 47. Que eso es casi imposible. De hecho, yo conozco gente que, de hecho, una prima mía, pues se presenta, saca buena nota, pero no, si es que no le alcanza lo suficiente como para tener la plaza.
Es una vergüenza el número de personas psicólogas profesionales al final, claro, es que sanitario. enfermería siempre hay, porque sí o sí lo necesitas, porque es lo que sé, porque si la persona tal, pero no tratamos luego... Y médicos también, pero a partir tenemos el MIR, ¿no? Tenemos el EIR y a partir del EIR ya es cuesta abajo y sin frenos en biología, en farmacia, en psicología... la verdad que es vergonzoso, ¿no? Es verdad que se hacen avances y se pone dinero y se generan planes. Ha salido un plan por la salud mental de varios millones de euros, no recuerdo cuánto ahora, pero claro, no es suficiente. Claro, ya ha tenido que salir ya las noticias de que el índice de suicidio está tan alta como para que ya estén saliendo esos planes. Al final, yo lo leí el otro día en un artículo, 1/3 de las personas menores de 30 años tienen algún problema de ansiedad o depresión. Sí. 30%. Sí, y luego también que pensando en términos de país, es mucho más barato prevenir. Quiero decir, si centramos los esfuerzos en prevenir y no en intervenir cuando ya ha pasado, como país estamos también ahorrando dinero, que también se tiene mucho esta visión de, también pensemos un poco, si no quieres pensar en la salud mental, me parece perfecto. Si quieres pensar en la economía, piensa en la economía y piensa que prevenir siempre va a ser mucho más barato que intervenir cuando ya han pasado estos casos. Y yo que también, yo estudié psicología, están un poco las dos partes, ¿no? Está la parte de, evidentemente existen trastornos mentales, problemas, enfermedades mentales que antes no se hablaban y no se conocían, y yo, por ejemplo, hay muchos temas como el tema de las drogas, que es un tema también que la gente joven habla mucho de salud mental, pero luego no se habla tanto de la cantidad de personas que llegan a la planta de salud mental con un brote psicótico por consumo de cannabis o por consumo de otras drogas. Esto se evita un poco, ¿no? Hay como esa parte, y luego está la parte que el Consejo defiende mucho de condiciones materiales, de que salud mental también es tener un piso donde poder vivir y no pagar 800 euros al mes cuando cobras 900, tener un salario digno, no estar explotado en el trabajo, tener tiempo de irte, de salir, de tener un poco de ocio. O sea, que salud mental son las dos partes y es que es tan grande que... La salud mental abarca muchísimo. Lo que tú dices es que, vamos, lo has resumido perfectamente. Al final, prevenir siempre va a ser mejor que curar, pero ya no hablamos en términos de salud, ya hablamos en términos económicos. O sea, ya hablamos de que un día de ingreso en una planta especial o lo que sea, pueden ser unos 1.000 euros perfectamente, entre profesionales, material, todo. ¿Cuánto cuesta? O sea, tú ponte a sumar lo barato que saldría prevenir estas cosas. Y claro, hay muchos problemas de ansiedad, depresión y todo eso viene por lo que tú estás diciendo. Una persona joven que acaba de acabar una carrera de 4 años, si a lo mejor lleva trabajando, lleva buscando trabajo 3 años y no encuentra... El primer día, vale, bueno, jajajojo, no pasa nada. Segundo día, vale, tal. Tú estás de 3 años así. Y luego hay gente que te va a decir, no, es que si buscas trabajo lo encuentras. Ya, pero te has estado 5 años estudiando preparando algo con toda tu ilusión para que luego no trabajes de eso. Y que tener trabajo no significa tener un buen trabajo. Y tener trabajo no significa tener buenas condiciones. Y tener trabajo no significa que vivas bien y que tengas un buen salario y un montón de cosas. Pero bueno, también es complicado, ¿no? El Consejo lo reivindica mucho. Y después hay una cuestión importante que yo quiero decir, ya no solo... O sea, esa persona o la persona que está en esa tensión, el problema sobre estrés, el problema sobre carga, el problema del sobreesfuerzo, o sea, todo eso también le deriva problemas propios de salud mental y de salud a la persona que es la profesional. O sea, que al final es un sistema que se come a sí mismo y que se terminará reventando si no... Sí, efectivamente. Yo tengo una pregunta así como si tuviéramos aquí ahora delante a la nueva ministra de Sanidad, a Mónica García, ¿tú qué o sea, me refiero, si tuvieras que pedir una medida, una cosa, ¿qué harías? O sea, tu medida estrella que crees que le hace falta al sistema sanitario para mejorarse, para mejorar el trabajo diario de las personas como tú, sanitarias. Personal. O sea, que puedes invertir en un montón de cosas, pero que si al final no hay suficientes trabajadores... Nosotros, por ejemplo, desde que yo llevo 1 año en mi hospital y llegué y estábamos 9, 10 en plantilla y ahora no estamos nada más que 8. Uh-huh. Y no ha pasado ni 1 año. Y profesionales no solo de enfermería. Al final, profesionales de todo. Trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias. Bueno, puedo decir una lista enorme. Pero al final, por mucho que tú inviertas en, mira, he comprado una máquina de tantos millones de euros, tal. Entonces, si yo tengo que decir algo, personal, es que sin personal, al final, tenemos una de las mejores sanidades del mundo. No lo tenemos que olvidar, pero no podemos descuidarla. Hay que cuidarla. Y eso empieza por tener tal, porque ya no te hablo de que el trabajo al final sale adelante.
aunque llegues a casa reventado... A costa de las personas que están Claro, en a costa plantilla. de que luego mucha gente se cambia de servicio porque dice, ya no aguanto más. O bueno, a costa de que, bueno, al final eres... en eso, y bueno, pero si no hay personal, al final no hacemos nada. No, total. Eso es, y bueno, al final en redes es verdad que hay muchísima información, pero también hay mucha desinformación, ¿no? Bueno. Personas que al final, y también muchos divulgadores que no son tan profesionales o que divulgan cosas que no son del todo ciertas y tal. Entonces, qué consejo le darías a los jóvenes sobre ese tema? Sobre encontrar la información o no, o informarse. Primer consejo, que si les pasa algo, que no busquen en Google. Eso Arroba Yahoo Respuestas. Wikipedia. Ese es el primer consejo que les doy. Bien. Pero también, claro, a veces vas a pedir cita al médico de cabecera y te dan dentro de un mes. Entonces, al final dices, tú te preocupas, ves cosas y dices, oye, pues voy a buscarlo en internet. Pues lo primero, que sea una página por lo menos fiable, que quien esté hablando de enfermería al menos sea enfermero y quien esté hablando de psicología sea psicólogo. Porque hay gente que se mete en temas que no ha visto nunca. Entonces, con eso también hay que tener cuidado. Y no hay... Cuando a ti te verifican un perfil, no te piden la... No te piden el título. Yo ahí pondría un requisito de que si tú te van a verificar un perfil, ya sea en Instagram, en TikTok, en YouTube, que por lo menos te pidan el título de que... Porque yo soy enfermero Jorge Ángel, pero puedo haberme comprado una casaca tal, y a lo mejor ser, yo qué sé, otra cosa totalmente diferente, y mucha gente lo que hace es, bueno, buscas Lo que te sale en qué Google. le puede pasar a este, tal, y lo recitas. Bueno, creo que hablar de heridas, puedes hablar de heridas, pero al menos que hayas visto una herida en tu vida. Sí, claro. Sí. ¿Qué digo yo? Porque, no sé, la teoría es muy fácil, pero por lo menos que hayas visto las cosas. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Total, es un poco la responsabilidad de las plataformas y de las redes, ¿no? Que al final es verdad que vivimos en la época de la información, ¿no? Que se dice. Bueno, también se habla de nuevas tecnologías. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de TIC, que digo, de nuevas ya tienen poquísimo, la verdad. Pero sí existe muchísima desinformación y creo que es un problema también generalizado de nuestra generación, ¿no? De al final, oye, tenemos tanta información que a veces no sabes discernir lo que es cierto de lo que no, de lo que es un humor, de lo que no es humor, de lo que luego también hay, pues eso, pseudociencias y también tratamientos homeopáticos que se venden como, no, esto te va a curar cualquier cosa, y creo que es importante informarse. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues yo soy la primera que Google, mira, me ha salido esto, y Clínica Mayo siempre tiene una respuesta. Sí. Sé que no hay que hacerlo, sé que no es pues, de todas formas, las aconsejable. respuestas precisamente de Clínica Mayo al final, bueno, no son respuestas que tal, pero tú tienes ahí la información, pero tú, si no has estudiado a lo mejor No eso, sabes no sabes identificarlo. interpretarlo. Claro, Ese es el problema, la información está ahí, pero no sabes, hay No, que saber interpretarlo. todo es una enfermedad mortal en Google, absolutamente todo. Te ha Claro. salido una manchita porque, yo qué sé, tienes estema o lo que sea, Claro. es una enfermedad, te duele la barriga, todo. Entonces, sí es verdad. Ahora bien, evitemos que la gente busque en Clínica Mayo, pues Y poniendo más saber cuándo profesionales tienes en el que acudir servicio. al hospital y cuándo no tienes que acudir al hospital. Por ejemplo, algo que parecerá una tontería, no sé por qué se me ha ocurrido ahora mismo justo un vídeo que me ha venido a la cabeza, una torsión testicular. Una torsión testicular por precisamente, es que hace poco hice un vídeo que tuvo muchos millones de visitas, y una torsión testicular es algo que hay que acudir a urgencias. Porque yo he trabajado en urgencias, yo sé que una torsión testicular lo clasificamos como riesgo elevado porque te puedes quedar perfectamente sin testículo. Hostia. Entonces, yo no voy a decir en un vídeo, mira, pues tienes esto, tienes lo otro, porque yo no soy médico, yo no diagnostico, pero sí sé perfectamente cuáles son los síntomas de una torsión testicular. Si te pasa eso, ve a urgencias. No te pongas a buscarlo en el móvil, porque a lo mejor lo dejas pasar y ahí es cuando está el problema. Claro, pero está un poco la doble vía, ¿no? O sea, está el evitar ir a urgencias o evitar ir al hospital porque dices, bueno, no es importante, no es para tanto. Y luego está también, que yo lo he visto esto mucho en redes sociales últimamente, las quejas de es que esta gente viene a urgencias cuando no tiene nada y lo que tiene que hacer es quedarse en casa, ¿no? Que eso se ve mucho en redes, sobre todo por parte de profesionales sanitarios. Estoy generalizando, evidentemente, son 3 que hacen ruido, ¿no? Frente a los miles de profesionales sanitarios que tenemos, pero la gente a veces dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Claro, pero es que saturo las urgencias, no las saturo. Es que al final un problema para cada persona, un problema subjetivo. El dolor es subjetivo. A lo mejor para mí lo que es una tontería porque trabajo en esto, para ti no lo es.
Claro. Entonces, bueno, al final, por eso también en urgencias tenemos un sistema de triaje. Evidentemente, si tú vienes por fiebre y una amigdalitis a urgencias, Llegarás el último, pues posiblemente posiblemente. esperes 6 horas. Sí. Pero porque te van a clasificar como azul, que es más de... Y hay un sistema que se llama Manchester, que por colores, que tú me vienes con esto y con otro, y te ponen un color... Azul es el que menos y el que más, rojo. Rojo. Ah. Rojo es voz de parada. Rojo es pulsas el botón del voz de Y todo parada el y mundo- automáticamente vas al voz de parada. Vale. Y, por ejemplo, tú eres un verde o un azul y pues vas a esperar 2-3 horas o 4 o... ¿Y alguna cosa que la gente cuando llegue crea que es azul, pero realmente es mucho más? O sea, la típica cosa que la gente llega creyendo que, bueno, no pasa nada, yo espero aquí 4 horitas, pero que realmente vosotros le dais prioridad porque tiene un color mucho más elevado. Sí, claro, ha pasado. Pasa. Ha pasado de cosas que a lo mejor nosotros, la persona, tal, y luego, pues, oye, que al final eso te va clasificando, te va haciendo unas preguntas, es un sistema informático, y al final, pues el sistema te lo clasifica a lo mejor como un amarillo, un naranja, que son 30 minutos. Por ejemplo, un cólico nefrítico, que es que tú tienes una piedra en el riñón. Evidentemente, por una piedra en el riñón no te van a meter en un box de parada, pero sí es cierto que luego también dentro del Manchester hay una escala de dolor, y un dolor de 9 o 10 también es para atenderlo pronto, porque tampoco quieres que una persona se esté retorciendo de dolor, y precisamente, por ejemplo, un cólico nefrítico duele mucho y te lo clasifican como naranja, Claro. porque pronto hay que poner medicación. No, es que... Eso es. Y aparte de, por ejemplo, de tu audiencia joven que y me de, interesa mucho, por eso de todo ese pregunto, público que ¿verdad? tienes en redes, aparte de preguntarte sobre cuestiones de salud sexual o de cuestiones Salud mental. de salud mental, ¿te preguntan por otras cosas? ¿Por otros temas que esa audiencia joven? Cuestiones de salud más directa, por ejemplo, eso que decía Andrea, oye, me salió una mancha aquí, ¿qué es? ¿Qué significa? Sí, sí. Y yo tengo claro que yo eso no lo puedo hacer por internet. Yo por internet, yo no soy médico, yo no tengo potestad para diagnosticar. Tú no me puedes pasar una mancha. Imagínate que tú me Una pasas foto. una mancha, Claro, y una yo foto. digo, bah, esto no es nada. Y de repente... No te preocupes. Y que luego a lo mejor es algo grave. Claro, A mí se me puede caer el pelo. claro. Porque en internet no está. Entonces, yo lo que digo siempre, yo hay cosas que, por ejemplo, si tú me pasas una herida y tú me dices, oye, ¿cómo la puedo curar? Pues sí te lo voy a solucionar. Pero si me pasas algo raro, ¿Y te han pasado cosas muy raras? sí. Muy morbosas. ¿Alguna- Muy extrañas. ¿Alguna cosa extraña? Pues sí. Que tú digas esto, pero ¿para qué coño me mandas esto? A ver, pues yo lo que digo, pues por ejemplo, pues, sí, me han mandado fotos de partes íntimas. Sabía que lo preguntabas por eso. Sí, claro que me las han pasado. Mira, me ha salido esto. Bueno, Y tú a ver, vuelves al médico, Yo, fin. una vagina más, una vagina menos, un pene más, un pene menos, a mí, como comprenderéis, pues no. Sí, ya. Es que No es sorpresa. es que es algo profesional. Yo no sé. Pero claro, yo digo, esto, si te han salido ahí esto, ve al médico. Ve al médico. Ve al médico y contacta con las parejas con las que hayas estado. Muy importante. Y eso al final es lo único que le puedo decir yo, que vaya al médico, y si ha estado con 2 o 3 parejas en los últimos meses, cuéntaselo. ¿Por qué? Porque luego si no- Porque luego si no, eso puede estar dentro, no dar la cara, y luego puede haber problemas. Y alguna, así para terminar este bloque, ¿no? Alguna... Que es un poco lo que cuentas, ¿no? Y estarás cansado de repetirlo, pero No, alguna cansado, anécdota que tú digas, mira, esto se me va a quedar marcado por siempre porque, mira, la realidad supera la ficción. Y yo en este momento no sabía dónde meterme. O no, en el tema de la UCI al final llegan tantas cosas que ya nada sorprende. A mí es que sorprenderme como tal, pues no, Poca cosa. pues poca cosa, trabajando porque al final yo en mi trabajo veo más que eso, entonces no, Claro. no me suele sorprender mucho, pero también lo trato de una manera. Yo normalmente cuando hago un vídeo reaccionando sobre, mira, este es que ha hecho esto, yo siempre hablo desde el respeto. Efectivamente. Yo nunca, si os habéis visto mis vídeos, yo nunca voy a decir, pues mira, esta tal, no sé qué, es que así, tal, no sé qué. Porque nunca, a lo mejor una persona que haya hecho un tema de salud, pues yo qué sé, diciendo que si te pones un tampón en el ombligo te va a quitar te va a quitar el dolor o cosas de esas, no tiene evidencia científica. Pero bueno, a lo mejor esa persona lo ha hecho, lo ha buscado y ella piensa que sí. A mí no me gusta nunca ridiculizar ni nunca... Pero tampoco sabemos por lo que está pasando muchas veces la gente y Claro, el punto al fin, hasta llegar ahí a esa yo siempre información. intento hacerlo un poquito, pues eso, pues de manera, oye, mira, pues esto no es así, esto tal, no sé qué, pero bueno, que un abrazo, siempre tal. Porque a lo mejor yo no quiero que dejen ridículo a nadie y que luego le caigan 20.000 comentarios Sí, claro. negativos. No, eso tampoco que es tu estamos hablando propósito. también de salud mental aquí. Que al Efectivamente. final luego mucha gente ha acabado con muchos problemas por comentarios de la gente en redes
redes sociales. Sí. Y una pregunta que yo siempre he tenido. ¿Es verdad eso de que cuando termina un paciente, ¿no?, con el que habéis estado mucho tiempo, se genera una relación, pues os regalan cosas, os regalan un jamón por decir algo, pero que se genera también esa relación también paciente-profesional bonita? Depende del servicio. Por ejemplo, en atención primaria más. Porque atención primaria, por ejemplo, tú puedes tener... Yo recuerdo que yo tenía un señor que le estuve curando llevaba con una úlcera 3 años. Una úlcera, pues para la gente que nos esté escuchando que no sea sanitario, es una herida que se forma, pues por ejemplo, por estar mucho tiempo en la cama. Al final, pues el tejido se necrosa, se muere y empieza ahí a una herida considerable. Entonces, claro, después de una úlcera 3 años después, pues haberla curado, pues claro que claro que ahí se hace vínculo. Sí, y de quedar y que un día la señora, cuando se la curé, pues me invitaron a comer a casa, me dijeron, venga Jorge, quédate a comer, nos haría muchísima ilusión. Pues claro que sí. Ningún problema. Cuando mi madre cuenta, cuando mi abuelo estaba en la UCI y tal, mi madre siempre me cuenta eso de que el contacto con las enfermeras, con los médicos, que les regalan, porque al final pues acaban convirtiendo en esos meses en un poco tu apoyo, es que no salís del hospital los familiares muchas veces y es importante también. Y en la UCI hay muchos profesionales que son muy humanos, ya no solo de enfermería, medicina, TCAEs, pues de todo, todo. Hasta, bueno, y por supuesto también celadores, por ejemplo, que no hay que olvidarlo, que en la UCI todos somos un equipo. Porque es un momento muy vulnerable también el de la UCI para las personas, para las familias, y creo que también hace falta un poco esa humanidad, porque si no... Sí. Bueno. Eso, y nosotros queremos aprovechar también, porque estamos hablando mucho de las personas jóvenes como usuarios del sistema de salud, pero también hay personas jóvenes como tú que se dedican profesionalmente a la salud y cada vez hay más. ¿Tú ves diferencia entre las nuevas generaciones que están en el sistema sanitario como profesionales y las que llevan mucho más tiempo o no? ¿Van todas a una? ¿Está guay? ¿Hay muchos profesionales jóvenes? Pues hay muchos profesionales jóvenes, pero es verdad que, por ejemplo, este verano no han contratado a nadie de los alumnos que hemos tenido el curso anterior. No. Entonces dices, bueno, a ver, pues ahí pues te estás formando gente durante todo el año, ahí echándole el resto para que tal, y luego no. En la UCI tenemos de todo. Yo creo que soy el más joven. Bueno, sí, es que de los que estamos fijos, sí. Claro. Pero luego hay contratos temporales. Pero la verdad que tampoco he notado tanta diferencia generacional entre un enfermero de 50 años. No, la verdad que no. Bueno. La verdad que vamos, que se le ocurran igual que a alguien joven. Sí. De hecho, muchas veces se quejan más los jóvenes, yo creo, que las personas que llevan muchos años. Bueno, yo también desde aquí, antes de terminar este bloque, quería mandar un saludo a mi amiga Raquel, que está estudiando para leer, que se presenta dentro de relativamente poco y que sé que lleva todo el año, y como sé que escucha los podcasts y estamos aquí hablando de enfermería, yo quería mandarle un beso a Raquel porque si no me iba a matar si no la nombraba. Yo tengo una cosa antes también, porque mis amigos escuchan los podcasts y resulta, yo voy a confesar aquí una cosa que no he confesado nunca, y es que soy calvo desde los 12 años. Entonces, resulta que mis amigos me dicen a mí que como ellos se están quedando canosos, no van a ser calvos. Ellos se están quedando canosos por la falta de melanina, pero ¿puede ser canoso y calvo? Sí. O sea, calvo me refiero, rollo como Torrente, así, con el pelo para atrás. Sí, claro que puedes. Pues a mis amigos que van a ser calvos también, porque ellos se meten conmigo. Claro, claro que puedes, por supuesto. Y bueno, también un saludo y un abrazo a tu amiga Raquel. A Raquel, está sufriéndolo, ¿eh? Y mucho ánimo, porque yo justo acabé la carrera, me preparé el EIR, estuve un año entero metido en mi casa y sé las fechas que son, que queda 1 mes y medio para el examen, casi 2 meses, y sé perfectamente cómo tiene que estar y que al final con esfuerzo las cosas se consiguen. Sí, pero ella es una máquina, así que ella acabará siendo enfermera de atención primaria seguramente. Pues justo la especialidad que hice yo. Pues ella está muy contenta. Me sorprende o me causa mucha curiosidad del mundo de la sanidad eso, cómo se es capaz de no llevarte lo que pasa en el trabajo, porque hay muchas desgracias, también hay cosas muy bonitas, pero también hay muchas desgracias, a tu vida, ¿no? Y seguir un poco con tu vida y olvidarte un poco, me parece una cosa tan complicada de hacer y tan admirable, ¿no? De las personas que están en el día a día, sobre todo en la UCI o en plantas con más Es algo bueno, en realidad en todos los sitios se ven cosas, porque por ejemplo en atención primaria, que es como un poco el polo opuesto de lo que es la hospitalaria, puedes tener, por ejemplo, pues yo tuve un paciente que igual, que lo veía todos los días y de repente, pues fue diagnosticado de una enfermedad terminal y pasé de estar con él en la consulta a ponerle cuidados paliativos en casa. Claro. Entonces, claro, y luego en la UCI también, que al final tu trabajo es tu trabajo, es nuestro trabajo, pero tienes que intentar siempre, y lo digo también mucho en redes, cuando salgas del trabajo,
todo tienes que intentar que se quede ahí. Sí. Si no se queda ahí, háblalo con un amigo, desahógate O con ves un al psicólogo compañero, si lo necesitas. o ves al psicólogo si lo necesitas, pero intenta no llevarte muchas cosas porque al final, si no, si yo con todo lo que veo, cualquier cosa que siento un dolorcillo, tal, me pongo a pensar en lo peor, imagínate, Claro. no duermo ninguna noche. Que luego al final es verdad que las cosas bonitas que ves suelen ser por encima de las cosas, suelen estar por encima de las cosas malas, y que luego al final acabas valorando mucho más la vida. Sí. Acabas valorando mucho más la vida en el sentido de que es verdad que yo, bueno, voy a hacer un año en marzo en la UCI y sinceramente, cuando antes a lo mejor me quejaba de algo tal y yo ahora ya, yo me voy a quejar de algo y como que mi cuerpo, o sea, mi mente rebobina antes de hablar y dice, a ver. No te... Sí. Que por supuesto también cada uno tiene sus problemas, pero te enseña a valorar más nuestro trabajo, te enseña a valorar más el día a día, las pequeñas cosas y los momentos que muchas veces antes Pasas por alto. pasas por alto. Eso también este trabajo te lo da. Nosotros resulta que el Consejo de la Juventud de España tiene un observatorio de emancipación que habla de la situación de empleo, vivienda, pobreza y cosas de las personas jóvenes. Estábamos hablando aquí de los problemas de salud mental que a veces vienen derivados también por la cuestión de la falta de buen empleo, de buena vivienda y después también las dificultades que tienen personas jóvenes que trabajan en sistema sanitario, por ejemplo, Exacto. y que no tienen unas buenas condiciones. Entonces vamos a hacer 3 preguntas de nuestro observatorio a ver si más o menos controlas las preguntas que te vamos a hacer. Son 3 y son más o menos sencillas. Te vamos a Perfecto. preguntar, la primera es, Lo de sencilla. ¿cuál crees que es la tasa de paro joven en España en 2023? Puedes decir un marco, no hace falta que sea exacto, rollo. Entre el 20 y el 25, entre el 30 y el 40, entre el 50 y el 60. Hablamos jóvenes menores de 30. 30 años. Eso es. Marcamos 30 De 30 años. para abajo. Sí. Tú ya La no eres- tasa de paro, Sí. Eso es. Del 100% de los jóvenes, ¿cuántos están en paro? de 30 a 40. Del 20 al 28 Bueno, por pero ahí. tiene Estamos un trampa poco esta menos. pregunta. He dicho de Tiene 30, trampa. ¿vale? No, tiene trampa porque hasta hace nada. Porque era los datos salieron efectivamente ayer. 27, casi 30. Eso es. Y aunque estamos mejorando, somos el país de la Unión Europea con más tasa de paro juvenil. O sea, por Sí, encima sí. de Grecia, por encima de cualquier otro país que nos íbamos antes peleando con Eso es. Grecia. Tiene Entonces, trampa porque sigue siendo un problema. salir los datos hace muy poquito de la EPA y ha bajado el número del porcentaje de paro que tenemos. Tenía que las haber personas dicho jóvenes en 20-30. He estado entre 20-30 y 30-40, pero sí, alta. Alta, muy O alta. sea, desde Demasiado luego alta. un 5% no iba a decir. No. No, ni lo dirás, creo. Porque me pongo a calcular de memoria 5 de cada el porcentaje de 100 más o menos que puedo etiquetar y evidentemente De hecho, 5 no si es. lo comparamos con la media poblacional, ¿no? Hay un 12% aproximadamente de paro en general en la población española. Sin embargo, hay casi 10 puntos más en la por juventud. encima. O sea, que hay esa diferencia entre ser joven y tener más dificultades para acceder a un empleo. Eso Desde es. luego que un camino fácil. Los jóvenes No. ahora mismo no hemos tenido ni... Eso No. es verdad. No lo decimos nosotros, que lo decimos en cada programa. Lo dice Jorge. Ahora, Lo digo yo. de ese porcentaje de personas que están trabajando, ¿cuánto crees o cuál crees que es el salario medio de esas personas? Puedes decir o al mes o al año. Lo voy a decir al mes. Al mes, ya sin contar pagas extras, el salario medio. Sí. 1.000 euros. Más o menos. Sí. Son unos 1.089 euros. O sea, 89 euros por encima. 9 euros por encima del salario mínimo, porque cobrar por debajo del salario mínimo sería ya el colmo de los colmos. Pero sí, 9 euros únicamente por encima del salario mínimo del consejo. Pues te he contestado siempre. la pregunta, ya os he dicho que no me he mirado las preguntas porque No, me no, encantan, sí, nos las, lo ha dicho antes me de encantan venir, las cosas que son Sí, sorpresa. No sabía ni cuál era el salario mínimo Sí. y fíjate que Sí. es que la realidad es la que estáis De hecho, contando. las personas jóvenes somos el colectivo de edad que está más cerca de cobrar el salario mínimo interprofesional, por eso cada cambio que se hace, aumento, a quien afecta directamente es a nosotras, a los jóvenes, porque somos las que más precarias y precarizadas estamos en nuestros trabajos. Eso es. Y en especial, aparte de ser joven, ser mujer es mucho peor. O sea, ser mujer joven. Yo sé que por tienes una desgracia- pregunta preparada, pero es que yo quiero cambiarla, porque Cámbiala. ya que no ha mirado nada, Venga. me hace más ilusión preguntarle la pregunta estrella de Venga. nuestro observatorio, y es, nosotros, ¿cuál es la edad media de emancipación de una persona joven? Es decir, el colectivo de personas jóvenes, ¿a qué edad nos emancipamos? ¿Qué significa irnos de casa, pero pagándonos nosotros y siendo económicamente independientes? Económicamente solventes. Solventes para poder pagar un alquiler y poder vivir por nuestra cuenta. Vale. 28.
Bueno, Bueno, realmente, cerca. Ojalá, quiero decir 28, porque... O sea, peor. Peor, Sí. porque este año, por primera vez en la historia, desde que tenemos datos desde el año 2000, hemos superado la barrera de los 30 y la media está en 30,3. O sea, ya ni siquiera... Oye, ni siquiera cuando somos me estoy jóvenes. acercando mucho, Te estás acercando mucho. No será porque vives de primera mano la realidad, ¿no? De una persona joven. También es fácil sentirse identificada cuando, oye, pues, como te pasará a ti, nuestro entorno, todo nuestro entorno, Sí, nuestros compañeros, amigos. Y aparte con las redes sociales estoy en contacto con muchísima gente joven, hablo con mucha gente, que eso es de lo más bonito que puedo destacar de las redes sociales. Y sí, la verdad que... Que sí, se ve y el consejo, o sea, que ya por meter aquí un poquito la cuña publicitaria, ¿no? O sea, la razón de existir del Consejo de la Juventud es precisamente esto, defender, alzar la voz ante varias injusticias, ¿no? O faltas de derechos de las personas jóvenes y trabajar, bueno, en una parte más bonita, que es como esta, haciendo podcast con gente que hace un trabajo muy guay, pero también desde una parte un poco menos bonita, que es la incidencia política directamente con los grupos parlamentarios, con los ministerios, con el gobierno, para cambiar todo esto. Eso, y yo quiero además recalcar una cosa importante, porque tú eres del sistema sanitario. Antes se decía, o la gente tiene una concepción de que las personas jóvenes no se emancipan porque no tenemos una formación, no tenemos unos trabajos o tal, pero esto ya, por ejemplo, nosotros hemos coincidido con médicos que nos dicen jóvenes que no se pueden independizar o que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden comprar una hipoteca, a pesar de ser médicos, por ejemplo, ¿no? Que se entiende que un médico tiene un buen salario, que tiene un contrato fijo, que tiene unas condiciones un poco mejor que una persona que a lo mejor no tenga formación. O sea, que esto no es exclusivo para personas que no tienen ningún tipo de formación, jóvenes y que no estudian y que no trabajan. Que esto es una realidad ya, por desgracia, para personas que tienen cualquier tipo de profesión y que tienen cualquier tipo de salario, sea alto, sea medio o sea bajo. Cualquiera. Vale. Entonces, complicado. Pero bueno, nosotros... Momento publicitario aparte. Eso es, aparte, ahora también que estamos aquí, nosotros siempre que viene algún invitado, aprovechamos, porque el consejo es verdad que reivindica que todos los consejos no son útiles, pero los consejos de la juventud sí, pero a veces Yo a lo los veo muy invitados que trabajan y que están ahí como en el campo de batalla y demás, le pedimos un consejo para las personas jóvenes que nos están escuchando. ¿Qué consejo le darías tú a otra persona joven? En materia de El salud. mayor consejo que yo le daría a una persona joven es que tenga paciencia. Que tenga paciencia, que al final las cosas se consiguen. Nos ha tocado una generación difícil, pero muy difícil, pese a que no, es que en mis tiempos eran peores, siempre escuchamos la misma Yo frase. fui a la en mis guerra. tiempos yo tan... Sí, bueno, muy Habéis bien, pero que luchado. es que eso ya es pasado. Y del pasado no se vive, se vive del presente. Y creo que eso nos han tocado tiempos difíciles, en los cuales la gente sale de la universidad, o da igual, o de un grado medio, de un grado superior, más perdido que una aguja en un pajar. No saben por dónde tirar, por dónde tal, eso es frustrante, pero que al final que todo el mundo encuentra su camino, que al final con constancia se consiguen las cosas, que aunque pienses que no, que de verdad que al final siempre se acaba consiguiendo. Y que si no se consigue, otra cuña publicitaria, asociate. Asociarnos amplifica nuestro impacto. Asociate a cualquier entidad que trabaje por defender los derechos de cualquier colectivo, porque solo así transformamos la realidad. Eso es, y antes también que los ha dado sueltos por ahí, pónganse profilácticos, infórmense, vayan al médico. No busquen en Google. No manden fotos para preguntarle por el Instagram o por Sí, el y TikTok. también, oye, nosotros siempre que traemos a una persona al podcast es porque aporta algo bonito a esta sociedad. Es muy fácil hablar y se habla mucho de los jóvenes que no hacen nada, que solo están con TikTok, que no les gusta hacer nada, y nosotros queremos siempre cambiar esa mirada y traemos gente que de verdad hace un trabajo muy bonito para las personas jóvenes, así que os animamos a todas a seguir a Jorge en redes sociales, Muchas gracias. a preguntar si tenéis alguna duda, no buscar en Google y bueno, a compartir un poco también este contenido que creo que es un poco, pues eso, divulgativo de uso general. Sí, es que, bueno, tengo seguidores de todas ¿Tu las usuario edades. es @? Enfermero Jorge Ángel. Enfermero Jorge Ángel. Buscas Facilito para todos. Enfermero Jorge Ángel en cualquier lado y ahí estoy. Eso está bien. Así que... Y sí, pues lo que estáis diciendo, que bueno, que siempre se habla de que los jóvenes siempre TikTok, tal. Hay muchos jóvenes muy ilusionados. Hay muchísima gente. Bueno, me han escrito de 17, chicas y chicos de 17, 18 años, qué ilusión, tal. Estoy en bachillerato, estoy ahí esforzándome al máximo para entrar en enfermería. Luego han acabado entrando en enfermería, me han hablado. Hemos entrado en enfermería Sí. por tus vídeos, me está encantando la carrera. Qué Pues chulo. no sabéis la cantidad de gente que me ha escrito. Qué chulo. Y luego también yo lo digo que yo a mí me encanta mi trabajo y yo la enfermería siempre la pinto como algo muy bonito, pero también hay cosas malas. Claro. Que luego tampoco es acabar en enfermería y vas a tener trabajo sí o sí. Es verdad que dentro de visto lo visto Sí, hay trabajo,
pero que luego también hay cosas, Y que currárselo. cosas desagradables y que hay que currárselo. Total. Entonces, que no todo es un camino de rosas, pero yo creo que le pongo tanto entusiasmo y tanto optimismo a las cosas que la gente se contagia. que la gente se contagia y parece que es algo muy, muy, muy fácil, pero que luego también tiene cosas malas. Y lo recuerdo de vez en cuando, que tampoco quiero... Sí, que tampoco parezca aquí... No, pero bueno, yo creo que la gente está bien que conozca desde dentro las disciplinas, ¿no? Que yo siempre decía que yo quería en sus momentos estudiar medicina, la vida cambió mucho para mí, pero quería hacerlo porque ves Anatomía de Grey, porque te crees que lo que sale en Anatomía de Grey es la vida aquí en España. En esas series médicas los hospitales los pintan como algo... Sí, guau, maravilloso. No. Pero no, hay que ver de dentro y escuchar a profesionales que trabajan en el día a día, creo que siempre es muy positivo. Muchas gracias. Vamos a dar paso a cerrar el capítulo. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por acompañarnos, por tu trabajo diario, no solo en el hospital, sino también en redes sociales. Tengo que decir que viviendo lejos, a Madrid vengo muy poco. Pero, pues bueno, ya aprovecho que hoy también es el cumpleaños de mi abuela, la cual no creo que que no va a cumplir 93 años, que oye, que a lo mejor luego un poco en YouTube se lo pongo. Aunque sea al final. Que también aprovechemos y cuidemos a nuestros abuelos y a nuestros familiares, que muchas veces, de verdad, que el día de mañana no están, que parece que no te van a enseñar nada porque ya lo sabes todo, y todo lo contrario, te pueden enseñar muchas otras cosas que no sabes tú. Sí, efectivamente. Entonces, desde aquí un mensaje a los abuelos y a las abuelas, que hay que quererlos mucho. Sí, además estas navidades, ahí no pasa nada si no entienden lo que es TikTok, no pasa nada si no entienden lo que es Operación Triunfo, no pasa nada si no entienden qué música escucháis, pasad tiempo con ellos, pasad tiempo con nuestros mayores, y pues eso, al final este capítulo nos ha quedado mucho de valorar un poco la vida, ¿no? Eso es, entonces vamos a aprovechar aquí para primero felicitar a la abuela de Jorge Ángel, que los cumpla felices y que los cumpla maravillosos. Sí. Aprovechando también, saludamos a los abuelos de Andrea y a mis abuelos también, Vale, que eran de un también. pueblito que se llamaba El Jaral, que no salía en el mapa. Y con esto nos despedimos de ustedes. Les damos muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado otro día más escuchando este podcast, que pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales, que No te sabes si no más. Andrea se enfada, @Consejo de Juventud Hispana en Instagram. Hispana, Hispana, porque la ñ no existe. No existe la ñ. En Instagram no La ñ son los padres. En Twitter, que es /CJ C, pero C de casa, no sé de... Sí, en TikTok, en Eso cualquier es. red social, no solo para eso, seguid nuestro trabajo. Empieza un nuevo gobierno, empiezan nuevos ministros, empezamos a reunirnos con todos ellos, trasladando las propuestas y las necesidades de las personas jóvenes. Así que seguidnos, comentadnos nuevos temas, oye, perfiles, queremos traer a esta gente, queremos hablar sobre esto. Al final es un podcast hecho por personas jóvenes para personas jóvenes, así que lo que os interesa es lo que nos interesa. Así que nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Hasta la próxima.